Javier Aguirre dice los números son exactos, no admiten interpretaciones. México en aquellos mundiales del 2002, 14 y 18 que se aproximan a esto, 2 victorias, en el 2002 una derrota, en el 14 2 victorias y un empate, en el 18 2 victorias y un empate, pero así está México vibrando hoy con esta selección en esta primera fase. Después entraremos al detalle, al análisis, a la parte que puede ser más subjetiva, que admite desde luego también oportunidades para mejorar de acuerdo a lo que vendrá, que será una exigencia distinta, pero hoy es tiempo de reconocerle a Javier Aguirre. ¿Qué está pasando con Chivas, raza? A ver, díganme la verdad. ¿Ustedes creen que lo más importante de hoy fue la Copa del Mundo o lo que está pasando con el futuro de varios jugadores del rebaño? Porque, sinceramente, cuando empecé a ver todo lo que salió en las últimas horas, dije, no, hombre, aquí hay mucho de qué hablar. Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a platicar como aficionados de verdad, sin humo, sin inventar cosas, pero también diciendo las cosas como son. Aquí vamos a celebrar cuando haya que celebrar, criticar cuando toque criticar y, sobre todo, defender los colores del Guadalajara, porque esto es Chivas, caramba. Y ya saben que entre nosotros siempre hay espacio para echarnos una risa de vez en cuando, porque si no le ponemos tantito humor al fútbol, terminamos sufriendo más que en un partido ganado al minuto 90. Pero antes de arrancar, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, dejen su poderoso like y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que pasa con Chivas y con nuestros jugadores en la selección mexicana. Su apoyo hace que esta comunidad siga creciendo todos los días. Y ahora sí, agárrense, porque la primera historia de hoy puede cambiar por completo el futuro de uno de los futbolistas más importantes del Guadalajara. Cuando todo parecía cerrado, apareció un nuevo protagonista y la novela dio un giro que muy pocos esperaban. Y más, la gente aguantando la lluvia y festejos en Guadalajara, en Monterrey, en Los Ángeles, en todo el país. El fútbol vincula, el fútbol representa, da identidad y son momentos para reconocernos en este esfuerzo de los jugadores mexicanos y de su técnico que están logrando una marca perfecta en este arranque de Copa del Mundo en Norteamérica. La felicidad no le cabe en el alma a millones de mexicanos por este 3-0 sobre Chequia. Bien trabajado, metió el bisturí la selección mexicana para aprovechar espacios en el segundo tiempo. El primer tiempo, o sea, lo que digan mis compañeros, muy espeso, muy complicado para México. De hecho, la primera ocasión de gol la tiene Chequia, un tiro cruzado que se va raso. Y luego México empezó a imponer su jerarquía, su mejor condición física, su mejor fútbol. Y ya entraremos al detalle de si Mora, de si Fidalgo, de si Ochoa, porque además es un cuento con todas las acciones a veces que podemos cuestionar, que no parecen muy ortodoxas, pero ahí está, ¿no? Se remite a enseñarnos la historia, 3 victorias de México. No son victorias perfectas, no son victorias avasalladoras que digan qué barbaridad, México, échame a Holanda, ¿no? Pero en el marco de referencias que veníamos manejando, Roberto, en los últimos 2 años, es muy reconfortante ver a México así. Así es, buenas noches. Sí, irrefutable lo de Javier Aguirre, extraordinario, de menos a más. Qué padre que el fútbol provoque todo esto, ¿no? Que haya esta fiesta en México como no se había vivido nunca. Nunca se había ganado una primera fase de esa forma. 6 goles a favor, 0 en contra, con sus altibajos, midiendo cada cosa en función del adversario que tenían enfrente. Hoy los primeros 30 minutos me parecieron los menos convincentes en lo que va de esta selección mexicana, pero el segundo tiempo lo más brillante que le he visto. Claro. El mejor fútbol. Siempre, insisto, es en función del adversario, pero sí, el fútbol que en ese lapso, la última media hora o 40 minutos realiza Gilberto Mora, eso de Mateo Chávez como lateral izquierdo incursionando por derecha, con las facilidades que podamos decir que dieron los defensores checos, que en el segundo tiempo el equipo además visitante trató de correr más riesgos, muy bien aprovechadas esas circunstancias por el equipo mexicano. Ha sabido manejar cada momento de cada partido ante cada adversario y tiene con todo merecimiento esos 9 puntos que indudablemente tienen un valor muy elevado. Y dándole juego a todos, José Ramón, ya jugaron todos menos Acevedo, debe ser un grupo cada vez más fortalecido, sí. Quemar las naves en la siguiente ronda, venga quien venga, después vendrá una dificultad mayor si pasas esa, que no está garantizado, pero ya hay que ponerle palomita a la selección mexicana. Hay que ponerle palomita, hoy jugó, ya lo decía Roberto, tiradamente el Tuca, un muy buen segundo tiempo,
El gol que hace este chico Mateo Chávez es fantástico. Se va solo, cruza y anota. Después viene Quiñones en un rebote y al final aparece Fidalgo. Los cambios son buenos. Gil Mora juega muy bien. Santiago Jiménez de repente tiene momentos importantes, otros no. Pero apareció Ochoa en la portería, que tanto se decía, qué bueno por Ochoa. Y México gana bien, 3-0 a un equipo que no debió venir al Mundial. Definitivamente, calificó contra Dinamarca, pero fue el peor rival de México. El peor por mucho. Bueno, Sudáfrica y Corea fueron mejores que Chequia. Me parece que el mayor mérito de Javier, y que no es un tema menor y no cualquiera lo puede conseguir, es de que haces cambios de tal manera que hoy, en la fase de grupos, ya jugaron todos. Eso no sé cuántas veces ha sucedido en la historia de los mundiales. Hoy ya jugaron todos. No solo eso. Los que entran a sustituir a los titulares lo hacen igual o mejor. Ya después Javier decidirá de acuerdo al rival, ¿sí? Pero lo de Mateo Chávez hoy, sí, ataca mejor de lo que defiende, pero ¿cómo ataca? Sí, pero ya sabes que Gallardo es... ¿Cómo definió el gol? ¿Cómo definió? O sea, un contragolpe y cómo define, como si fuera centro delantero, pero no cualquier centro delantero. Como si fuera un extremo. Lo de Romo, yo insisto en el gol, en el que tiene que ver en esta jugada de Mateo Chávez, porque él va contra dos jugadores primero, les da la vuelta y con el tercero mete un tapón, mete la pierna con todo y sale bien librado, sale con pelota dominada. O sea, el equipo mexicano está bien físicamente, determinado, juegue quien juegue, lo hace bien. Y eso es mérito de Javier. Es mérito de Javier porque tú ves al equipo enchufado. Hoy escoger un 11 ideal, a ver quién se atreve. No les voy a mentir, raza. Cuando vi todo este movimiento alrededor de Eric Gutiérrez, lo primero que pensé fue, de verdad ya estaba todo arreglado. Porque hace apenas unas horas parecía que su salida rumbo a Santos Laguna era cuestión de tiempo. Todo apuntaba a que Chivas ya tenía prácticamente resuelto el tema y que solamente faltaban algunos detalles para hacerlo oficial. Pero ya conocen cómo es el mercado de fichajes en México. Cuando uno cree que ya terminó la novela, aparece un nuevo personaje, cambia el guión y todos nos quedamos con cara de ¿qué acaba de pasar? Y aquí quiero detenerme tantito porque esto no solamente habla del futuro de Eric Gutiérrez. También habla del momento que vive Chivas. Gabriel Milito está construyendo un proyecto nuevo, la directiva intenta acomodar la plantilla, mientras tanto, cada movimiento puede cambiar por completo la planeación para el siguiente torneo. A ver, seamos honestos, uno como aficionado quiere que las cosas se resuelvan rápido, pero con Chivas siempre hay un capítulo más. Es como esas series que dices, ya se acabó, y de repente sale otro episodio. Ya hasta uno prepara las palomitas antes de abrir las noticias. Ahora sí, vamos con la información. Cuando todo indicaba que Eric Gutiérrez jugaría la próxima temporada con Santos Laguna, surgió un giro inesperado. De acuerdo con la información revelada por el periodista César Luis Merlo, Toluca decidió entrar en la negociación y despertó el interés del mediocampista, modificando completamente el panorama de su posible salida del Guadalajara. Según el reporte, Chivas ya tenía un acuerdo verbal con Santos Laguna para ceder a Eric Gutiérrez durante un año con opción de compra. Las conversaciones estaban avanzadas y el movimiento parecía prácticamente definido. Sin embargo, la aparición de Toluca cambió el escenario porque el futbolista vio con buenos ojos la posibilidad de incorporarse al actual campeón de la CONCACAF. La información también señala que el propio jugador comunicó al Guadalajara que el acuerdo que existía con Santos Laguna quedaba en pausa mientras analizaba esta nueva oportunidad. Por ese motivo, durante los próximos días, Chivas sostendrá conversaciones con Toluca para conocer las condiciones de la operación y definir cuál será el futuro del mediocampista. Hasta el momento, todavía no está confirmado si la posible transferencia se realizaría mediante un préstamo o una venta definitiva. Ese será uno de los puntos principales que ambas instituciones deberán negociar antes de cerrar cualquier acuerdo. Desde la perspectiva del Guadalajara, la prioridad sigue siendo encontrar una salida para Eric Gutiérrez. Diversos reportes indican que el club busca reducir la carga salarial del plantel, considerando que el mediocampista es uno de los jugadores con mejor sueldo dentro de la institución. Por esa razón, aunque el destino final del futbolista todavía no está decidido, la directiva mantiene abierta la posibilidad de negociar con cualquiera de los clubes interesados siempre que la propuesta beneficie al equipo. Ahora viene la parte interesante. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Si fueran la directiva de Chivas, ¿aceptarían una venta definitiva con Toluca o preferirían mantener el acuerdo con Santos Laguna? Porque aquí ya no solamente hablamos del dinero. También hablamos del proyecto deportivo. Voy a ser sincero.
Si Toluca presenta una mejor oferta y además libera por completo el salario de Eric Gutiérrez, entiendo perfectamente que Chivas escuche esa propuesta. El fútbol también se juega en las oficinas y, aunque a veces como aficionados solamente vemos lo que pasa dentro de la cancha, las decisiones económicas terminan influyendo muchísimo en el rendimiento del equipo. Pero también existe otra pregunta. ¿De verdad Chivas ya encontró todas las soluciones para desprenderse de un futbolista con la experiencia de Guti? Porque una cosa es buscar renovar el plantel y otra muy distinta es perder profundidad en una temporada donde habrá mucha competencia. Déjenme leerlos aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes qué harían? ¿Toluca, Santos Laguna, o incluso creen que Eric Gutiérrez todavía podría quedarse en Guadalajara? Y ojo, porque si esta historia ya parecía movida, espérense tantito. La siguiente noticia nos lleva directamente hasta la Copa del Mundo, donde un futbolista formado en la cantera rojiblanca hizo explotar el Estadio Azteca con un auténtico golazo y una celebración que nadie esperaba junto a otro jugador de Chivas. Ahí sí, la afición del rebaño tiene motivos para sentirse muy orgullosa. A ver, raza, hay algo que siempre nos ha hecho sentir orgullosos como aficionados de Chivas. Los fichajes pueden ir y venir, los entrenadores cambian, las directivas también, pero hay una cosa que nunca cambia, la cantera. Y cuando un jugador formado en Verde Valle se pone la camiseta de la selección mexicana y responde en un escenario tan grande como una Copa del Mundo, uno siente que todo ese trabajo realmente vale la pena. Porque seamos sinceros, no cualquiera soporta la presión de jugar en el Estadio Azteca con millones de personas viéndote. Hay futbolistas que brillan en la Liga MX y desaparecen cuando les toca representar al país. Pero también están esos jugadores que parecen crecer mientras más grande es el escenario. Y justamente eso fue lo que pasó con Mateo Chávez. Ahora, tampoco les voy a mentir. Cuando vi la celebración después del gol, me saqué una sonrisa. Dije, estos muchachos todavía traen al niño que veía caricaturas después de la escuela. Y la verdad, qué bueno. Porque el fútbol también es disfrutar, también es compartir momentos que la afición recuerda durante años. No todo tiene que ser cara seria a los 90 minutos. Si además de jugar bien conectas con la gente, esos momentos se vuelven inolvidables. Ahora sí, vamos con la información. La selección mexicana derrotó con autoridad a la República Checa por marcador de 3-0 en la última jornada del Grupo A de la Copa del Mundo de 2026. Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Mateo Chávez, futbolista surgido de las fuerzas básicas de Chivas, quien marcó un auténtico golazo que abrió el camino para la victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre. La jugada nació después de una recuperación de Luis Romo tras un tiro de esquina a favor del conjunto europeo. El mediocampista observó el desmarque de Mateo Chávez y filtró un pase preciso al espacio. El defensor rojiblanco aprovechó la velocidad, definió con gran calidad y venció al guardameta rival para hacer estallar el Estadio Azteca. Sin embargo, hubo un momento que la transmisión oficial prácticamente dejó pasar y que rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales. Después de marcar, Mateo Chávez corrió directamente hacia Armando González, otro jugador formado en la cantera de Chivas, y ambos realizaron una celebración inspirada en Dragon Ball Z, imitando la famosa fusión de Goten y Trunks. La imagen recorrió Internet en cuestión de minutos y fue ampliamente compartida por aficionados mexicanos, especialmente por la afición rojiblanca, que disfrutó ver a dos futbolistas surgidos de Verde Valle celebrando juntos en una Copa del Mundo. Pero la historia de Mateo Chávez tiene un significado todavía más especial. Durante años, su familia convivió con el recuerdo de que su padre no pudo cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo debido a una decisión técnica. Ahora fue Mateo quien escribió una página completamente distinta, representando a México y marcando un gol en el torneo más importante del planeta. Ese momento no solamente significó un gol para la selección mexicana, también representó una recompensa para una familia que llevaba muchos años esperando vivir una alegría como esta. Y aquí quiero abrir el debate con ustedes. ¿No sienten que este tipo de historias representan perfectamente lo que significa Chivas? Porque muchas veces hablamos de refuerzos, de millones y de extranjeros, pero cuando un jugador nacido en la cantera aparece en una Copa del Mundo y responde de esta manera, uno recuerda por qué el Guadalajara tiene una identidad tan especial. Voy a ser sincero. Yo prefiero 1000 veces ver a un futbolista formado en Verde Valle triunfar con la selección que andar presumiendo contrataciones que después ni juegan. Porque la cantera no solamente produce jugadores, produce identidad, compromiso y sentido de pertenencia. Eso no se compra en ningún mercado de fichajes. Y otra cosa, esa celebración de Dragon Ball Z fue un detalle pequeño, pero demuestra que este grupo disfruta jugar junto. Cuando existe esa química dentro del vestidor, normalmente también se refleja dentro de la cancha.
Ojalá esa conexión siga creciendo, porque México va a necesitar a todos enchufados conforme avance la Copa del Mundo. Ahora los quiero leer. ¿Creen que Mateo Chávez ya se ganó un lugar importante en la selección para lo que resta del Mundial? ¿Y qué les pareció esa celebración con Armando González? Los leo aquí abajo porque seguro habrá opiniones para todos los gustos. Pero espérense, porque la siguiente historia también tiene como protagonista a un futbolista de Chivas que volvió a demostrar su calidad con la selección mexicana. Y les adelanto algo, esta vez no fue un gol, fue una asistencia que dejó a todo el mundo hablando y que volvió a confirmar porque Roberto Piojo Alvarado sigue siendo uno de los jugadores más importantes del Tri. Si hay un futbolista que muchas veces recibe críticas, pero que casi siempre termina respondiendo dentro de la cancha, ese es Roberto Piojo Alvarado. Y seamos honestos, raza, con el Piojo pasa algo muy curioso. Hay partidos donde parece que nadie habla de él, pero cuando termina el encuentro, revisas las jugadas importantes y ahí está metido otra vez. Un pase, una asistencia, una recuperación o una jugada que cambia completamente el rumbo del partido. A ver, yo les hago una pregunta. ¿No sienten que muchas veces al Piojo se le exige más que a otros jugadores? Porque cuando tiene un partido discreto, las críticas aparecen rapidísimo. Pero cuando juega bien, pareciera que algunos simplemente dicen, ah sí, hizo una asistencia, y ya. No señor. También hay que reconocer cuando un futbolista aparece en los momentos importantes. Y les voy a decir otra cosa entre nosotros. Hay jugadores que quieren ser los héroes de todas las jugadas y terminan echándolo todo a perder. En cambio, hay otros que entienden perfectamente cuándo tocar la pelota y cuándo dejar que otro compañero se lleve los reflectores. Eso también habla de inteligencia futbolística. No todo es querer salir en la foto. Ahora sí, vamos con la información. La selección mexicana cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre la República Checa. Aunque uno de los nombres más mencionados fue Álvaro Fidalgo por haber marcado el tercer tanto del encuentro, una de las acciones más destacadas fue la asistencia de Roberto Alvarado. La jugada ocurrió después de una oportunidad desperdiciada por Santiago Jiménez. El balón quedó suelto dentro del área y, cuando muchos esperaban que el propio Roberto Alvarado intentara definir frente al arco, el futbolista surgido de Chivas levantó la cabeza y observó la llegada de Álvaro Fidalgo. En lugar de buscar el protagonismo individual, Alvarado decidió asistir a su compañero con un pase preciso que dejó al mediocampista español nacionalizado mexicano completamente perfilado para empujar el balón al fondo de la portería y colocar el definitivo 3-0 para el conjunto dirigido por Javier Aguirre. Con esta acción, Roberto Alvarado volvió a demostrar el gran momento que atraviesa con la selección mexicana. En partidos anteriores ya había sido importante participando en la generación de oportunidades ofensivas, además de colaborar constantemente en labores defensivas y en la presión alta del equipo. Otro detalle que volvió a tomar fuerza después del partido fue una antigua imagen del enfrentamiento entre Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo durante un clásico nacional entre Chivas y América. En aquel momento ambos protagonizaron un intercambio de empujones y miradas durante un partido de la CONCACAF. Hoy, el destino los reunió defendiendo la misma camiseta con la selección mexicana, dejando atrás aquella rivalidad para trabajar juntos por el mismo objetivo. La actuación de Alvarado volvió a recibir elogios por parte de aficionados y analistas, quienes destacaron su sacrificio colectivo y su capacidad para tomar buenas decisiones en momentos de máxima presión. Ahora sí, vamos a platicar entre nosotros. Yo quiero saber una cosa, ¿ustedes también sintieron que esa asistencia vale casi tanto como un gol? Porque cualquier otro jugador quizá hubiera querido pegarle con todo para buscar su anotación. Pero el Piojo pensó primero en el equipo. Y eso, para mí, habla muchísimo del momento que vive. Porque cuando un futbolista juega con confianza, no necesita demostrar que es el héroe en cada jugada. Sabe que lo importante es que gane el equipo. Así de sencillo. Además, hay algo que me encanta del Piojo. Corre. Presiona, ayuda en defensa, aparece en ataque y nunca deja de pelear una pelota. Es de esos jugadores que el aficionado aprecia más cuando los ve cada fin de semana que cuando simplemente revisa las estadísticas. Claro, también habrá quien diga que todavía puede dar mucho más. Y tienen razón, porque si mantiene este nivel durante toda la Copa del Mundo, no tengo dudas de que será uno de los hombres más importantes de Javier Aguirre en la búsqueda de algo grande. Ahora los quiero leer. ¿Creen que Roberto Alvarado está viviendo el mejor momento de su carrera? ¿O todavía le falta dar ese paso definitivo para convertirse en un referente absoluto de la selección mexicana y de Chivas? Los comentarios son todos de ustedes. Pero espérense tantito,
porque la siguiente historia también involucra directamente a un jugador del Guadalajara y abre un debate que lleva varios días encendiendo a toda la afición mexicana. ¿Quién debía ser el portero titular de la selección? La respuesta terminó llegando, y créanme, dejó opiniones divididas por todos lados. Les voy a decir algo, raza, pocas posiciones generan tantas discusiones en México como la portería. No importa si estamos hablando de Liga MX, de Chivas o de la selección nacional. Siempre hay alguien que dice, yo hubiera puesto al otro. Y la verdad, nunca vamos a ponernos de acuerdo al 100%. Pero cuando aparece un portero formado en Chivas peleando por la titularidad de la selección en plena Copa del Mundo, ahí la conversación cambia completamente. Porque ya no solamente hablamos de un arquero. Hablamos de un futbolista que representa el trabajo de Verde Valle y que se ganó esta oportunidad a base de actuaciones, no por nombre ni por historia. A ver, seamos sinceros, ¿cuántas veces escuchamos que Raúl Tala Rangel todavía necesitaba experiencia? ¿Cuántas veces dijeron que aún no estaba listo para dar el salto? Pues miren cómo cambia el fútbol de un día para otro. Hoy ya estamos hablando de él como una opción real para defender el arco de México en el torneo más importante del planeta. Y entre nosotros, me dio hasta risa ver cómo empezaron los rumores durante todo el día. Uno decía que jugaba Memo Ochoa, otro juraba que iba Tala y al final parecía que cada quien tenía una alineación diferente. Ya no más faltaba que el señor de los tacos sacara otra exclusiva. Así es el fútbol mexicano, nunca faltan las novelas antes de un partido importante. Ahora sí, vamos con la información. Durante las horas previas al partido entre México y República Checa por la última jornada del Grupo A de la Copa del Mundo de 2026, surgieron diferentes versiones sobre quién sería el portero titular de Javier Aguirre. Inicialmente, diversos reportes señalaban que Guillermo Ochoa sería el elegido para disputar el encuentro, considerando el reconocimiento que representaba su participación en una nueva Copa del Mundo. Incluso algunos periodistas afirmaban que el cuerpo técnico veía esta decisión como una forma de homenajear la trayectoria del experimentado guardameta. Sin embargo, conforme avanzó la jornada comenzaron a surgir nuevas informaciones indicando que Javier Aguirre todavía no había tomado una decisión definitiva sobre la portería. Horas más tarde, diferentes medios apuntaron que Raúl Rangel tenía grandes posibilidades de recuperar la titularidad. La confirmación terminó llegando desde un lugar muy especial para la afición rojiblanca. A través de sus redes sociales, Chivas publicó un mensaje respaldando completamente a su guardameta. El mejor portero de México será la figura de esta noche. Toda una nación está contigo, Raúl Rangel, publicó el Guadalajara junto con estadísticas del desempeño del arquero durante la Copa del Mundo. Con ese mensaje, el club prácticamente confirmó que Tala Rangel sería el encargado de defender el arco mexicano frente a la República Checa. La decisión terminó reforzando el gran momento que atraviesa el guardameta surgido de la cantera rojiblanca, quien poco a poco ha ido consolidándose como una de las grandes alternativas para el presente y el futuro de la selección mexicana. Más allá de la competencia con Guillermo Ochoa, la confianza que ha recibido por parte del cuerpo técnico representa un reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos meses tanto con Chivas como con el combinado nacional. Ahora viene lo bueno. Yo quiero saber qué piensan ustedes porque este tema siempre prende el debate. ¿Hoy por hoy Tala Rangel ya es el mejor portero mexicano? Porque una cosa es respetar la enorme historia de Memo Ochoa y otra muy distinta es decidir quién atraviesa el mejor momento futbolístico. Voy a ser completamente sincero. Para mí, Guillermo Ochoa merece todo el reconocimiento del mundo por lo que hizo durante tantos años con la selección. Eso nadie se lo puede quitar. Pero el fútbol vive del presente, no del pasado. Y si Tala Rangel demuestra en la cancha que está listo para asumir esa responsabilidad, también hay que darle la oportunidad sin miedo. Además, esto habla muy bien de Chivas. Porque mientras muchos buscan soluciones afuera, el Guadalajara sigue formando jugadores capaces de competir por un lugar en la selección mexicana. Eso es algo que como afición debe llenarnos de orgullo. Ahora los leo. ¿Ustedes mantendrían a Tala Rangel como titular durante toda la Copa del Mundo? ¿O todavía creen que Guillermo Ochoa debía seguir siendo el número uno del Tri? Déjenme su opinión porque este debate seguramente seguirá durante mucho tiempo. Pero ojo, porque todavía queda una historia que también provocó muchísimas preguntas entre los aficionados. Muchos se sorprendieron al no ver a Armando González y a Brian Gutiérrez en el once inicial de México. ¿Fue una decisión técnica, una estrategia o había algo más detrás? De eso vamos a hablar enseguida. Les voy a confesar algo, raza. Cuando salió la alineación oficial de México, hubo dos nombres que empecé a buscar de inmediato. Armando González y Brian Gutiérrez. Y cuando vi que ninguno de los dos aparecía como titular, dije, a ver, aquí tiene que haber una explicación.
Porque cuando dos jugadores que venían llamando la atención se quedan fuera al mismo tiempo, la primera reacción del aficionado siempre es pensar que pasó algo raro. Y así somos todos. No me digan que no. Apenas vemos una alineación diferente y ya empezamos con las teorías. Que si hubo problemas en el vestidor, que si el entrenador se enojó, que si ya no los quiere, hasta el vecino que nunca ve fútbol ya anda inventando versiones. Así somos los aficionados, nos encanta armar la película completa antes de que empiece el partido. Pero la realidad muchas veces termina siendo mucho más sencilla que todos esos rumores. Ahora sí, vamos con la información. La selección mexicana enfrentó a la República Checa en el cierre del grupo A de la Copa del Mundo de 2026 y una de las principales sorpresas fue la ausencia de Armando González y Brian Gutiérrez en el once inicial presentado por Javier Aguirre. Después de conocerse la alineación oficial, también se aclararon los motivos por los cuales ambos futbolistas comenzaron el partido fuera del equipo titular. En el caso de Brian Gutiérrez, la decisión estuvo relacionada con el aspecto disciplinario. El mediocampista había recibido una tarjeta amarilla en el encuentro anterior frente a Sudáfrica y existía el riesgo de que, si era amonestado nuevamente contra la República Checa, quedara suspendido para la siguiente ronda del Mundial. Por esa razón, el cuerpo técnico decidió administrarlo y evitar cualquier posibilidad de perder a un jugador importante para la fase eliminatoria. Por otra parte, la situación de Armando González fue diferente. Javier Aguirre tomó una decisión completamente táctica y optó por iniciar el compromiso con otra configuración ofensiva dentro de su tradicional sistema 4-3-3. Esto significó que el atacante formado en Chivas permaneciera en el banco de suplentes esperando su oportunidad durante el desarrollo del encuentro, sin que existiera ningún problema físico o disciplinario. Finalmente, México presentó una alineación encabezada por Raúl Rangel en la portería, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez en defensa, Luis Romo, Edson Álvarez y Gilberto Mora en el mediocampo, mientras que Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez integraron el ataque. La decisión del cuerpo técnico respondió exclusivamente a la estrategia diseñada para enfrentar a la República Checa y pensando también en mantener al plantel en las mejores condiciones posibles para la siguiente fase de la Copa del Mundo. Ahora sí, vamos a platicar. Yo quiero saber qué opinan ustedes porque este tema siempre divide a la afición. ¿Harían lo mismo que Javier Aguirre? Porque, por un lado, entiendo perfectamente que quiera cuidar a Brian Gutiérrez para evitar una suspensión. En un torneo tan corto como el Mundial, perder a un jugador por acumulación de tarjetas puede salir carísimo. Pero también entiendo al aficionado que quería ver desde el inicio a Armando González. Cuando un delantero viene trabajando bien, siempre existe esa ilusión de verlo aprovechar una oportunidad desde el primer minuto. Voy a ser sincero. En este tipo de torneos, muchas veces los entrenadores no solamente piensan en ganar el partido de hoy. También están pensando en los partidos que vienen. A veces una decisión que parece conservadora termina siendo la correcta unos días después. Y además hay algo importante. Que un jugador comience en la banca no significa que haya perdido la confianza del entrenador. Simplemente significa que el partido necesitaba otra idea táctica desde el arranque. Eso pasa en todas las selecciones del mundo. Ahora los quiero leer. ¿Ustedes habrían puesto de titulares a Armando González y Brian Gutiérrez? ¿O creen que Javier Aguirre tomó la mejor decisión pensando en los siguientes compromisos de México? Los comentarios son todos de ustedes. Y con esto cerramos las noticias de hoy. Pero una cosa les digo, raza, si algo quedó claro en esta Copa del Mundo es que Chivas sigue teniendo futbolistas capaces de competir al más alto nivel. Entre los que brillan con la selección, los movimientos del mercado y el proyecto que está construyendo Gabriel Milito, se vienen semanas muy movidas para el Guadalajara. Así que no se despeguen del canal, porque esto apenas está comenzando y todavía queda muchísimo de qué hablar sobre el rebaño sagrado.